Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien porque hoy tenemos un tema, pero ¿qué tema? Prepárense porque lo que les voy a contar hoy es de esas noticias que te dejan con la boca abierta, de esas que te hacen decir, no puede ser. Y es que, señoras y señores, el 24 de agosto de 2025, el mundo del espectáculo, y especialmente los corazones de muchos, se sacudieron por completo. ¿Ya se imaginan por dónde vamos? Exacto. La noticia impactante de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sé, algunos de ustedes están pensando, ¿en serio, de nuevo con Hande y Kerem? Y sí, de nuevo. Porque aunque sabemos que su historia de amor fuera de las pantallas ha sido, digamos, un tanto accidentada, la verdad es que siguen siendo dos de las figuras más importantes y queridas del mundo de las series turcas, y cualquier cosa que tenga que ver con ellos dos explota. Y es que ¿quién no ama un buen drama, eh? Pero antes de que sigamos y para que no se pierdan nada de esta bomba informativa, quiero pedirles algo rapidito, si aún no están suscritos a mi canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, y dejen su me gusta si les gusta lo que ven. Es gratis y me ayudan muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles todo este chisme jugoso. Así que por favor, no sean tímidos. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en la noticia que sacudió el 24 de agosto de 2025. ¿De qué estamos hablando? Pues de la confirmación oficial de una nueva relación. Y no se trata de que Hande y Kerem hayan retomado su relación, como muchos fanáticos soñaban. Pero la sorpresa, como se imaginarán, fue igual de grande. La noticia, filtrada inicialmente a través de fuentes de confianza en Turquía, corrió como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación. Al principio, claro, hubo escepticismo. ¿Será otro rumor?, se preguntaban muchos. ¿Será una estrategia de marketing? Pero a medida que las horas pasaban, la veracidad de la información se hacía más evidente. Fotografías, vídeos y testimonios comenzaron a circular, demostrando que efectivamente Hande Erçel estaba saliendo con un reconocido empresario turco. Sí, escucharon bien. Hande, una de las actrices más cotizadas de Turquía, había encontrado el amor en los brazos de un hombre que, aunque no pertenece al mundo del espectáculo, es una figura poderosa y respetada en el ámbito empresarial. La identidad del afortunado era Emre Altuğ. Y para los que no lo conozcan, les cuento que Emre es un empresario con muchísimo éxito, conocido por sus inversiones en sectores clave de la economía turca, pero también es un gran hombre de familia. Tiene 2 hijos y una vida estable. Imaginen la conmoción. La combinación de Hande, una actriz aclamada y con una legión de fans, y Emre, un hombre de negocios influyente, era un cóctel explosivo. La noticia desató un torbellino de reacciones. Los medios de comunicación turcos se lanzaron a cubrir cada detalle, los fanáticos inundaron las redes sociales con mensajes de sorpresa, apoyo y, en algunos casos, incluso de celos. La reacción inicial, en su mayoría, fue de sorpresa y alegría. Los seguidores de Hande, que la adoran y la apoyan en todo, expresaron su felicidad por verla enamorada y feliz. Muchos destacaron lo bien que se veían juntos, y la madurez que parecía reflejar esta nueva relación. Los comentarios en las redes sociales se multiplicaron por miles, con emojis de corazones y felicitaciones. Los fans de Hande creían que ella se merecía la felicidad y veían en Emre a un hombre que podría brindársela. La prensa turca, por su parte, se centró en analizar la vida personal y profesional de Emre, buscando detalles sobre su fortuna, sus negocios y su forma de ser. Se investigaron sus empresas, sus propiedades, sus inversiones y hasta sus hobbies. Se publicaron artículos detallados sobre su trayectoria, sus logros y su posición en la sociedad turca. La prensa del corazón se dedicó a desentrañar cada aspecto de su vida, desde su círculo de amigos hasta sus lugares favoritos. Y por supuesto, no faltaron los análisis de estilo. ¿Qué ropa usaban en sus citas? ¿Cómo se veían juntos? ¿Coincidían sus gustos? Todo estaba bajo la lupa. Los expertos en moda y belleza no tardaron en hacer sus predicciones sobre el impacto de esta relación en la imagen pública de Hande, y cómo podría influir en sus futuros contratos publicitarios y proyectos profesionales. Se analizaron sus outfits en detalle comparando sus estilos, y se especuló sobre cómo la influencia de Emre podría modificar la imagen de Hande.
Las marcas de moda y belleza estaban atentas, anticipando el potencial impacto en sus campañas publicitarias. Pero claro, no todo fue color de rosa. También hubo algunas voces discordantes. Algunos criticaron la diferencia de edad, argumentando que no era una combinación adecuada. Las redes sociales se llenaron de debates sobre la validez de las relaciones con diferencias de edad, y algunos usuarios expresaron su preocupación por la posible inestabilidad de la relación. Otros expresaron su preocupación por la exposición mediática a la que se enfrentaría Ande, y cómo esto podría afectar su privacidad. Se discutió si la fama de Ande y el perfil de Emre, tan alejado del mundo del espectáculo, podrían ser compatibles. Y por supuesto, no faltaron aquellos que aún soñaban con un reencuentro entre Ande y Kerem, y que veían esta nueva relación como una decepción. La controversia se alimentó aún más con la comparación constante entre Emre y Kerem. Los fanáticos que aún esperaban una reconciliación entre los protagonistas de Love is in the Air se sintieron decepcionados y expresaron su nostalgia por la pareja que alguna vez creyeron perfecta. La prensa aprovechó esta rivalidad para generar más titulares, destacando las diferencias entre ambos hombres y analizando las posibles motivaciones de Ande. Lo cierto es que la noticia de Ande y Emre fue la comidilla del momento. En Turquía, hablar de cualquier cosa que involucrara a Ande y Kerem era sinónimo de audiencia garantizada, pero esta vez, el interés se multiplicó por 1000. Las revistas del corazón vendieron ejemplares como pan caliente, y los programas de televisión dedicaron horas de programación a analizar la relación, mostrando fotos, vídeos y entrevistando a expertos en la materia. Las portadas de las revistas se inundaron con fotos de la pareja, y los titulares prometían secretos reveladores y análisis exhaustivos de su relación. Los programas de televisión dedicaron segmentos completos a la noticia, invitando a expertos en relaciones, psicólogos y especialistas en imagen pública para comentar sobre la pareja. Se analizaban sus gestos, sus miradas, sus declaraciones y cada detalle de su interacción. La expectación era máxima. En medio de todo este revuelo mediático, Ande y Emre optaron por mantener un perfil relativamente bajo. No se pronunciaron públicamente sobre su relación durante los primeros días, lo que solo alimentó aún más la curiosidad de los medios y el público. Esta estrategia, sin embargo, no logró frenar la atención, sino que generó aún más especulaciones y rumores sobre la naturaleza de su relación. Sin embargo, con el paso de las semanas, comenzaron a dejarse ver juntos en eventos sociales, demostrando que estaban dispuestos a vivir su amor abiertamente. Asistieron a estrenos de películas, cenas benéficas y otros eventos sociales de alto perfil, siempre tomados de la mano y sonriendo a las cámaras. Sus apariciones públicas se convirtieron en un acontecimiento, y cada uno de sus movimientos era analizado al detalle. Fue entonces cuando el público pudo observar cómo era su relación. Los medios turcos se dedicaron a analizar las fotos y vídeos de la pareja. En las imágenes, se podía ver a Ande y Emre sonriendo, compartiendo miradas cómplices y mostrándose muy cariñosos el uno con el otro. Parecían realmente felices y enamorados. Los paparazzi los seguían a todas partes, capturando imágenes de sus citas románticas, sus paseos por la ciudad y sus escapadas de fin de semana. Las fotos se multiplicaban en las revistas y en las redes sociales, mostrando una imagen de una pareja enamorada y feliz. Se especulaba sobre su futuro juntos, y los fanáticos soñaban con una posible boda. En cuanto a Kerem Bürsin, la reacción fue mucho más discreta. Después de la conmoción inicial, prefirió mantener silencio y enfocarse en sus proyectos profesionales. Se lo vio filmando una nueva serie, participando en eventos de caridad y manteniendo un perfil bajo en las redes sociales. Sus fans lo apoyaron y lo animaron a seguir adelante, deseándole lo mejor en su vida personal. Sin embargo, los rumores sobre su vida sentimental no tardaron en surgir. Se especuló sobre posibles romances y nuevas relaciones, aunque nada se confirmó oficialmente en ese momento. La prensa turca se dedicó a investigar y a especular sobre su futuro, aunque Kerem se mantuvo firme en su postura de no comentar sobre su vida privada. La noticia de Ande y Emre abrió un nuevo capítulo en la vida de ambos. Para Ande significó una nueva etapa, marcada por el amor y la estabilidad. Para Emre supuso exponerse a un mundo completamente nuevo, lleno de fama, atención mediática y por supuesto, muchos fans. Ande, por su parte, enfrentó el desafío de mantener su vida personal en equilibrio con su exitosa carrera. Se la veía más radiante que nunca y su felicidad se reflejaba en su trabajo y en su relación con sus seguidores.
Comenzó a participar en nuevos proyectos y su popularidad se mantuvo en ascenso. Emre, por su parte, se adaptó a su nueva vida pública con naturalidad y elegancia. Aceptó las entrevistas, participó en eventos sociales y demostró un gran respeto por la profesión de Ande y por sus fans. Se convirtió en un apoyo constante para ella, y juntos formaron una pareja sólida y querida por el público. En este punto es importante recordar que la vida de las celebridades no siempre es como la vemos en las redes sociales o en la televisión. A menudo se enfrentan a presiones, críticas y expectativas que pueden ser difíciles de manejar. Por eso es fundamental respetar su privacidad y dejar que vivan su vida como mejor les parezca. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo evolucionó la relación entre Ande y Emre? Pues, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Después de varios meses de noviazgo, y después de que el mundo se acostumbrara a la idea de la pareja, comenzaron a surgir los primeros rumores de boda. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho, informaron sobre la posibilidad de una ceremonia íntima, a la que solo asistirían familiares y amigos cercanos. Los rumores se intensificaron, y los fans de Ande y Emre se mantuvieron a la expectativa. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y deseos de felicidad. La posibilidad de una boda entre Ande y Emre se convirtió en uno de los temas más comentados en Turquía. Se especulaba sobre la fecha, el lugar, el vestido de novia y los invitados. Las fuentes cercanas a la pareja filtraban detalles sobre los preparativos, y los medios de comunicación se dedicaron a investigar y a confirmar los rumores. La expectativa era máxima, y el público esperaba ansiosamente la confirmación oficial. Las revistas del corazón publicaron artículos especiales sobre posibles escenarios de boda, vestidos de novia y detalles sobre la ceremonia. Y finalmente el momento llegó. A principios de 2026, Hande Erçel y Emre Altuğ se casaron en una ceremonia privada a la que asistieron sus seres queridos. Las fotos de la boda, filtradas a través de las redes sociales, recorrieron el mundo. Se pudo ver a Hande radiante con un vestido espectacular, y a Emre orgulloso y enamorado, junto a ella. La boda de Hande y Emre fue un acontecimiento que marcó un hito en la vida de ambos. Demostró que el amor, la felicidad y el éxito pueden coexistir, sin importar las diferencias de edad o los prejuicios sociales. También demostró que Hande Erçel, una de las actrices más importantes de Turquía, es una mujer fuerte, independiente y decidida a vivir su vida como ella quiere. La ceremonia fue descrita como mágica, con una decoración elegante y romántica. Hande lució un vestido diseñado por un famoso diseñador turco, y su belleza natural deslumbró a todos los presentes. Emre, por su parte, se mostró emocionado y orgulloso de su esposa, y la pareja irradió felicidad en cada momento. ¿Y qué pasó con Kerem Bürsin? Pues, como les dije, también encontró el amor. Tiempo después se confirmó que estaba saliendo con una actriz emergente turca. Una joven promesa del mundo del espectáculo, que aunque no tenía la fama de Hande, prometía mucho talento. La noticia de su nueva relación generó un gran interés, y sus fans se alegraron por él. La joven actriz, que se mantuvo en un perfil bajo, conquistó el corazón de Kerem con su encanto y su talento. Su relación se desarrolló de manera discreta, y ambos se enfocaron en sus respectivas carreras profesionales. El público, aunque un poco sorprendido, aceptó la nueva relación de Kerem con alegría y respeto. La vida, como siempre, sigue su curso. Las relaciones a veces terminan y otras se fortalecen y dan paso a nuevos capítulos. Y eso es lo que ha pasado con Hande, Kerem y todos los que les rodean. La historia de Hande y Emre y la posterior relación de Kerem demostraron que la vida puede tomar caminos inesperados y que el amor puede encontrarse en los lugares más insospechados. Así que, resumiendo, el 24 de agosto de 2025, el mundo se sorprendió con la noticia de la nueva relación de Hande Erçel con el empresario Emre Altuğ. La noticia desató un torbellino mediático, pero finalmente ambos lograron encontrar la felicidad. Y aunque el camino no siempre fue fácil, demostraron que el amor y la felicidad pueden triunfar sobre cualquier adversidad. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que este tema genera mucha expectativa y chisme, así que me encanta poder compartir con ustedes todos los detalles. No se olviden de dejarme sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué opinan de la relación entre Hande y Emre? ¿Creen que Kerem Bürsin encontrará también la felicidad? Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan.
Compartan sus pensamientos, especulaciones y opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de dar me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo. Adiós.